Hola, ¿qué tal? Vamos a ver en este video algunas propiedades, particularidades, aplicaciones de la potenciación y la radicación. La potenciación y la radicación son dos operaciones matemáticas, podríamos decir que son las que continúan luego de aprender las cuatro operaciones básicas, ¿sí? Serían las siguientes dos que se agregan a ese grupo de operaciones en orden de dificultad, que son inversas entre sí, la potenciación y la radicación son inversas entre sí y que por ende, como cualquier pareja de operaciones inversas entre sí, tiene muchos puntos de contacto. Arranquemos con la potenciación y arranquemos recordando cómo era la dinámica de cálculo de la potenciación y acá ya nos topamos con una primera dificultad que suelen tener los alumnos, ¿sí? Que es cómo era el cálculo de potenciación. Calcular una potencia es multiplicar a un número por sí mismo varias veces, ¿sí? Ojo con esto. Esto es un error sumamente común que le suele pasar a muchos alumnos, que es que confunden con que este número que está escrito acá, ¿sí? Esta potencia, que lo leeríamos como 3 a la cuarta, quieren hacerlo como 3 por 4. Ojo, ojo con eso. Como dice el cartel, potencia no es multiplicar base por exponente. Y yo suelo agregar lo siguiente cuando digo esto en clase. Digo, bueno, si yo quiero hacer una cuenta que sea 3 por 4, ¿qué escribo? Escribo 3 por 4, simplemente. Y suelo agregar una especie de chiste, anécdota sobre esto. Digo, bueno, imaginémonos un congreso de matemáticos reunidos, donde uno de ellos dice, muchachos, acabo de inventar una nueva operación matemática. Oh, la potenciación. Oh, tengamos esta expresión. 3 a la cuarta se llama. Oh, y esto es multiplicar 3 por 4. Imagínense ese congreso lleno de matemáticos, se reirían, ¿no? Porque, ¿qué estamos queriendo decir de nuevo? Y alguien levantaría la mano y diría, pero disculpe, señor, si quiero hacer 3 por 4, escribo 3 por 4. Se le reirían en la cara si pretendiese esa persona inventar una operación nueva que en realidad ya existía. Es un poco extraño, ¿no? Con lo cual lo que quiero decir un poco mediante el chiste o el absurdo es, si yo quiero escribir 3 por 4, escribo 3 por 4. No tendría sentido estar inventando una operación nueva que en realidad significa lo mismo que la otra, ¿no? Eso es un poco la anécdota y el chiste que quiero dejar. Con lo cual, todo esto para decir que potenciación, o llevémoslo a este ejemplo, 3 a la cuarta no es hacer 3 por 4, sino que es otra cosa. ¿Qué otra cosa? Bueno, es hacer el 3 por sí mismo. Arranquemos por ahí, con lo que dijimos antes. Potenciación es multiplicar un número por sí mismo. El 3 en este caso ocupa el lugar del número que llamamos base de la potencia. La base de la potencia es 3. Y el cuatro ocupa el lugar de lo que denominamos exponente de la potencia. ¿Sí? Base 3, exponente 4. ¿Qué número vamos a multiplicar por sí mismo repetidas veces? La base, en este caso el 3. ¿Cuántas veces lo vamos a escribir a este número? Bueno, lo vamos a escribir 4 veces. ¿Por qué? Porque el exponente es 4. 3 a la cuarta, entonces queda 3 por 3 por 3 por 3. Y eso, en este caso, tiene como resultado 81. Acá el resultado sería lo menos importante, ¿sí? Eso es consecuencia de hacer el cálculo. Lo que me interesa puntualizar en este caso más es cómo se desarrolla la potencia, ¿sí? Bien, ok. Tenemos el caso particular más pequeño, donde, por ejemplo, 3 al cuadrado es 9, ¿sí? En el caso de cuando los exponentes, cuando el exponente es un 2, se dice 3 al cuadrado, y si el exponente hubiese sido un 3, que hay un ejemplo más adelante, se dice al cubo.
Cuando el exponente es 2 no se dice a la segunda, sino que se dice al cuadrado. Y cuando el exponente es 3 no se dice a la tercera, sino que se dice al cubo. ¿Sí? Son casos particulares de cómo se pronuncia, se dice con el lenguaje verbal estas potencias, ¿sí? Después del 4 en adelante a la cuarta, a la quinta, a la sexta, a la séptima. Son simplemente formas de verbalizarlo, de pronunciarlo, ¿sí? Pero significan exactamente lo mismo, ¿sí? En este caso, es igual que lo anterior, a la base la escribo dos veces, ¿por qué? Porque el exponente es 2, ¿sí? El resultado en este caso es 9. Bien, y ahora, definido esto, definido dónde estamos parados, arranquemos con algunos casos particulares. Y acá nos vamos a entretener poniendo unos y ceros en distintos lugares. Bien, ¿qué significa tener un 1 como exponente? Bueno, tener un 1 como exponente, si volvemos a la definición anterior, sería una multiplicación donde al 7 lo escribo una sola vez. Entonces, 7 a la 1 da 7, ¿verdad? Y si el 7 no fuese, un 7 fuese otro número, bueno, va a pasar lo mismo, ¿sí? En este caso, como lo hemos dicho en otros videos y lo vamos a decir en los que siguen, acá no se trata de qué número en particular estamos usando, sino que se trata de obtener conclusiones generales, ¿no? ¿Qué pasa si en lugar del 7 hay un 179 o 19,5, 2 tercios, menos 4, cualquier número? Cuando lo elevo a la 1, el resultado es el mismo número, es decir, la base, ¿sí? Y la explicación está en lo que decíamos antes. Esa sería la propiedad. Algo a la 1 igual a lo mismo. No falta quien diga que esto es igual a 1, ¿sí? Por ejemplo, pero no, no es así, ¿sí? El exponente 1 sería, no voy a decir el nombre para no confundir, pero sería parecido a, en otros casos, aquel elemento que no tenía efectos, ¿sí? Que el que no tiene influencia, que hace que el resultado quede igual que el número inicial. Bien. Esto para el 1 como exponente. ¿Qué pasa si lo pongo como base acá arriba a la derecha? ¿Qué pasa si lo pongo como base? Bueno, si lo pongo como base, la cosa cambia. ¿Por qué? Porque ahora, entonces, un 1 puesto abajo es una multiplicación de sendos unos. En este caso, 1 al cubo, dijimos que cuando el exponente es 3 se dice al cubo, no a la tercera. 1 al cubo es 1 por 1 por 1, y como todos los números, todos los factores de esa multiplicación son unos, el resultado es 1. Y si fuesen más veces el 1, bueno, por ejemplo, 1 a la 38, ¿sí? Acá lo decimos ya directamente como el número porque sería largo, ¿no? Sería 1 a la 38ª potencia. Es un poco más complicado de decir, podemos decir directamente 1 a la 38. ¿Qué pasa? Sería una multiplicación donde el 1 está 38 veces, pero son todos 1. Y como propiedad del 1, entonces me queda como resultado 1. No hay mucho más que decir al respecto. Entonces, sería 1 elevado a lo que sea, da 1. Bien, esa sería la propiedad. Y con el 0, bueno, a ver, probemos. ¿Qué pasa si pongo el 0 como base? Bueno, simple. Quien haya visto el video de multiplicación, ya esto lo conoce. Si la multiplicación es de ceros, con al menos un 0 de esta lista bastaba, pero encima acá son todos ceros, o sea que con más razón aún el resultado va a ser 0. Y si fuera más veces 0, bueno, 0 elevado a la 315, por poner un número grande. También es 0 porque siempre va a ser una multiplicación repetitiva con ceros. ¿Bien? ¿Y qué pasa cuando al 0 lo pongo como exponente? Ahí la cosa cambia. A ver, bueno, 17 a la 0 me da como resultado 1. La explicación no la voy a comentar acá porque requiere de conocer algunas propiedades de la potenciación, algunos casos particulares. Los vamos a ver los casos particulares más adelante, pero por ahora quedémonos con que cuando elevo a la 0 da 1. Este caso es el que, a mi modo de ver, requeriría más memorización.
porque la explicación, como dije antes, es un poquito más difícil, ¿sí? No la vamos a ver en este video. Se puede demostrar mediante las propiedades que vamos a ver en este video, especialmente con aquella que involucra el caso de un cociente de potencias de igual base, pero repito, en este video no la vamos a desarrollar. Quedémonos con el concepto que cuando elevo a la cero da 1, ¿sí? Esto es un poco contraintuitivo, se dice en las ciencias exactas, ¿sí? Contraintuitivo, ¿por qué? Porque contradice un poco la intuición, ¿sí? En los casos anteriores era un poquito más fácil de relacionar causa con consecuencia, relacionar la propiedad con, o el caso particular con su resultado. Acá es más difícil porque uno tendería, por ejemplo, a decir que 17 a la cero da cero porque ve el cero ahí, ¿sí? Pero por eso digo que en este caso conviene apelar más a la memorización. Personalmente yo no soy amigo de memorizar reglas, pero bueno, este es uno de los casos en los que nos conviene hacerlo. Bien, pero sí podemos aplicar esta lógica para casos más complejos. Eso sí lo podemos hacer como siempre. Por ejemplo, en este caso, el logaritmo en base 4 de 78. ¡Qué número más feo, profe! ¿Y esto cuánto da el logaritmo en base 4 de 78 por empezar? Bueno, yo diría que personalmente no tengo la menor idea, ¿sí? Posiblemente de 4, algo, 4 y pico, ¿sí? 4 y un poquito más, podemos decir. Eh, pero acá no importa, lo importante es que ese resultado existe, a pesar de que sea difícil de calcular, el resultado existe, se puede calcular con una calculadora sin problema, a mano será mucho más engorroso, pero no importa, lo importante es que si ese resultado, si ese número existe, bueno, le puedo aplicar la propiedad de más arriba y cuando le elevo a cero, entonces el resultado es 1. El logaritmo en base 4 de 78 está utilizado a propósito como un número un poco antipático. ¿Por qué? Para reconocer la estructura y ver que por más feo, entre comillas, que se vea el número, cuando lo elevo a la cero se terminan las especulaciones, se terminan las inseguridades y ya sabemos que podemos aplicar la propiedad y que el resultado va a dar 1. ¿Correcto? Y ahora vamos a ver algunas propiedades de la potenciación. En este caso, se asemejan muchísimo a lo que uno podría encontrar en un buscador de internet o en un libro acerca de las propiedades de la potenciación. Los resultados que uno encontrase, por ejemplo, en internet se parecerían mucho a lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Pero eso no significa que no valga la pena verlos, porque estas propiedades en particular se van a aplicar muchísimo. ¿Bien? Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos el caso de producto de potencias de igual base? ¿Sí? Yo diría aquí que más bien la propiedad no es el producto de potencia de igual base, sino que el caso es el producto de potencia de igual base y que la propiedad es cómo lo vamos a resolver. ¿Sí? Bien, vamos a ver un ejemplo. 3 al cuadrado por 3 al cubo. Esto que acabamos de poner en pantalla es exactamente un producto de potencias de igual base. ¿Por qué? Porque como su nombre lo indica, en este caso la lengua nos ayuda a entender de qué estamos hablando, es un producto, es decir, una multiplicación. Recordemos que producto es sinónimo de multiplicación. Es una multiplicación de potencias, en este caso dos potencias, que comparten la misma base. ¿Cuál? El 3. Porque las dos son potencias de base 3. 3 al cuadrado y 3 al cubo. Recordemos que cuando uso exponente 2 y 3 se dice al cuadrado y al cubo. ¿Cómo desarrollamos este producto de potencia de igual base de forma convencional? Bueno, haríamos 3 por 3 por 3 por 3 por 3. ¿Por qué? Bueno, porque acá este 3 por 3 corresponde a este 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 3 por 3. Y este segundo grupo de 3 por 3 por 3, bueno, este corresponde a 3 al cubo, ¿sí? Pero todos juntos son 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Es todo lo mismo. ¿Qué estamos teniendo frente a nuestros ojos? Bueno, estamos teniendo 5 veces el 3. O sea que esto equivale ¿a cuánto? A 3 a la quinta, ¿verdad?
Bien, sencillo de aplicar, ¿verdad? Muy bien, veamos otro caso, un poco más largo. En este caso no lo vamos a desarrollar, pero vamos a intentar relacionarlo con el de arriba para obtener algunas conclusiones y ver cómo sería la propiedad. Acá arriba, ¿de dónde salió el 3 a la quinta en definitiva? Bueno, teníamos acá un exponente 2 que nos hizo escribir dos veces el número y otro exponente 3 que nos hizo escribir tres veces el número. Ah, ok, entonces lo escribimos dos veces por el primer exponente 2 y tres veces por el segundo exponente 3. O sea que el 5 salió de 2 y 3, sumar 2 con 3. Ajá, o sea que esa es la propiedad. Bien, a ver, ¿cómo sería en este caso? Bueno, en este caso tenemos 7 a la cuarta y 7 a la quinta. O sea que el exponente va a ser, va a surgir de combinar el 4 y el 5. ¿Cómo? En una suma. Ah, esa es la propiedad entonces. Muy bien, eso es lo que tenemos que aplicar. 4 más 5. ¿Por qué? Porque el primer exponente entonces es 4 y el segundo es 5. ¿Y esto cuánto da? 7 a la 9. Bien, y acá entonces tenemos la propiedad. Producto de potencias de igual base, cuando tenemos este caso, el exponente es el resultado de sumar los exponentes que tenemos. Nos dio 7 elevado a la novena porque el 9 surgió de sumar 4 con 5. Bien, veamos otro caso. 5 por 5 al cubo. Pero el primer número no está escrito como potencia. ¿Y acá qué podemos hacer? Bueno, a ver, recordemos una de las propiedades que vimos hace un rato, que decía que todo número elevado a la 1 daba el mismo número. Entonces, una forma de resolver esto sería reescribir, o sea, escribir nuevamente el primer número como una potencia. ¿Con qué exponente? Con el 1. 5 a la 1 por el segundo número que da igual 5 al cubo. Ah, bien, y entonces ahí puedo aplicar la propiedad. Entonces me queda que el exponente va a ser 1 más 3, 4, 5 a la cuarta. El resultado de esto entonces va a ser 5 a la cuarta. Repito entonces, al primer 5 que no tenía un exponente, le escribimos un exponente 1 y nos quedó entonces que el resultado de esta cuenta es 5 a la cuarta, ¿sí? Acá tenemos que tener presente algo, que es que estas propiedades no nos resuelven por completo el problema, sino que en realidad nos están, tanto esta como las que vamos a ver a continuación, nos están ayudando a resumir varias potencias en una sola, ¿sí? ¿Cuánto da 5 a la cuarta? Bueno, eso es cuestión de resolver el ejercicio, hacer el cálculo, pero acá lo que estamos viendo es cómo combinar varias potencias en una sola. Después, ¿cuánto vale esa potencia final? 5 a la cuarta, 7 a la novena más arriba, 3 a la quinta más arriba. Eso simplemente será cuestión de desarrollar el cálculo. Pero no es lo que interesa acá, ¿sí? De hecho, muchos ejercicios que plantean los profesores apuntan simplemente a obtener una última potencia como resultado, por más que ese resultado no lo calculemos. Por ejemplo, en el caso de 7 a la novena. ¿Cuánto vale 7 a la novena? Bueno, es un número realmente muy grande, de varias cifras, pero posiblemente si un profesor incluye un ejercicio como este en un examen o en un trabajo práctico, en una tarea para la casa, no esté esperando que nosotros escribamos el resultado final, sino simplemente que digamos, bueno, todas estas potencias, 7 a la cuarta multiplicado por 7 a la quinta, se resumen en una sola 7 a la novena. ¿Ok? Bien, vamos con el segundo caso. Cociente de potencias de igual base. Cociente es sinónimo de qué? De división. Podríamos haber puesto división de potencias de igual base.
Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Son sinónimos. Ok, primer caso, 7 a la quinta dividido 7 al cuadrado. Escribámoslo de las dos formas, con los dos puntitos y con la barra de fracción. Dijimos, para quien haya visto el video anterior, que depende del nivel en el que esté la persona que esté viendo este video. En algunos casos, en los niveles iniciales, generalmente, se ve a las divisiones como con el símbolo de los dos puntitos y en niveles más avanzados se ve a la división con una barra de fracción. Son sinónimos. Es exactamente lo mismo, solo que escrito de dos maneras distintas. Desarrollemos a continuación las dos expresiones, la de arriba y la de abajo. 7 a la quinta, la de arriba, sería 5 veces 7 y abajo 7 al cuadrado sería 2 veces 7. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer acá? Podemos tachar algunos 7 de arriba con algunos 7 de abajo. Bueno, a ver, vamos a tachar y nos quedan que podemos tachar dos 7 de arriba con dos 7 de abajo. ¿Y esto por qué? ¿Cuál es el fundamento matemático de esto? Bueno, a ver, tomemos, por ejemplo, esta pareja de 7, ¿sí? ¿Por qué los tacho? Tacho un 7 de arriba con un 7 de abajo. ¿Por qué? Bueno, porque multiplicar por 7 y luego dividir por 7 no tiene ningún efecto, es lo mismo que no hacer nada, ¿sí? Si a todo lo demás, lo que está por fuera del contorno rojo, lo multiplico por este 7 de aquí y lo divido por este 7 de aquí, el resultado es que si seguimos teniendo como resultado lo mismo de la derecha. O sea que multiplicar y dividir por 7 a la vez no tiene ningún efecto. Pensemos en un ejemplo que no está escrito acá. 5 por 7 dividido 7. 5 por 7, 35. Dividido 7, 5 otra vez. Es decir, que hacer 5 por 7 y después dividirlo por 7 me vuelve a dar el 5 original. O sea que yo puedo tachar esta pareja de 7. Y después, bueno, después también puedo tachar esta otra pareja de 7. ¿Sí? Siempre un 7 de arriba con un 7 de abajo. Bien, y cuando tacho todo esto, ¿qué me queda como resultado? Bueno, me queda como resultado esto solo, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo demás hago de cuenta que no lo tengo, por eso lo tacho, porque estoy haciendo de cuenta que no lo veo. Me queda entonces 7 por 7 por 7. Taché todas las veces que pude hasta que me quedé sin 7 para tachar de abajo. Ya no tengo posibilidad de seguir tachando porque agoté todos los 7 que había debajo, ¿sí? Ok. ¿Y entonces qué me queda? Me queda 7 por 7 por 7. ¿Bien? ¿Y el resultado de eso cuánto es? 7 al cubo. Si vuelvo, si vuelvo a resumir todo en una única potencia, me queda como resultado 7 al cubo. Ajá. Ok, y esto entonces podemos mirar la cuenta inicial e intentar comprender de dónde sale. A ver, arriba yo tenía escrito 5 veces el 7. Ok. ¿Por qué? Porque acá había un 5 como exponente. Y acá había un 2. Y entonces escribí dos veces el 7. Bueno, ¿y qué pasó? Me terminaron quedando 3. Claro, ¿y por qué? Y porque de dos, de los 5 7 que había escrito acá arriba, me pude eliminar 2 con 2 de abajo. Entonces significaría eso que de los 5 que había arriba, le estoy descontando 2. Bien, entonces va por ahí la propiedad. A ver, ¿cómo lo aplicaríamos a este caso? 8 a la novena dividido 8 al cubo. Y podríamos descontarle a ese 9 de la primera potencia 3 de la segunda. 8 a la novena dividido 8 al cubo, acá escrito de otra forma. Entonces, ¿qué puedo hacer? Se los descuento. ¿Y eso a qué equivale? Equivale a una resta. 8 elevado a la 9 menos 3. Esa es la propiedad. Entonces, formalicemos un poco. ¿Qué pasa cuando tengo ese cociente de potencias de igual base?
Al exponente, al primer exponente, le resto el segundo. Los exponentes se restan. Podemos decir entonces que cuando tengo un cociente de potencia de igual base, los exponentes se restan. 9 menos 3, 6. Entonces, esta potencia me queda 8 a la sexta. Y esto lo podemos utilizar para el ejemplo a continuación. 7 a la quinta dividido 7. Acá escrito de la forma como barras de fracción. Ajá. Si miramos el ejemplo de la izquierda, nos da la pista. El 7 de abajo no tiene el exponente escrito, pero antes habíamos visto que yo le puedo escribir un 1 como exponente. Ajá. ¿Y ahora cómo queda? Bueno, si vemos el caso que estamos estudiando, vemos que 7 a la quinta dividido 7 a la 1 es exactamente un cociente de potencia de igual base. ¿Y cómo es la propiedad? Entonces, bueno, los exponentes se restan. 7 elevado a la 5 menos 1. Perfecto. ¿Y eso cuánto me queda? 7 a la cuarta. Recordemos una vez más que acá no estamos hablando de resolver esa última cuenta, sino de resumir varias potencias en una sola. Y vamos con la última propiedad de la potenciación, que es cuando tenemos el caso llamado potencia de potencia o potencia dentro de una potencia o potencia de otra potencia. Bueno, esto puede tener varias formas de decirse. Yo lo voy a resumir como potencia de potencia. Vamos con un primer ejemplo. 8 al cuadrado, todo eso elevado al cubo. ¿Sí? Podríamos decir 8 al cuadrado al cubo. Suena un poco más extraño, pero tal vez sea una forma de decirlo de corrido. ¿A qué equivale esto? En la forma convencional, a hacer el cálculo primero 8 al cuadrado y a ese resultado que nos da, que en este caso sería 64, elevarlo al cubo y ahí obtendríamos el resultado. Pero recordemos que todas estas propiedades no es la intención que reemplacen al procedimiento convencional, siempre se puede obtener el resultado mediante el procedimiento convencional, sino que el objetivo de ver estas propiedades es poder tomar algunos atajos que nos faciliten el cálculo, ¿sí? Bien, ¿cómo desarrollaríamos 8 al cuadrado para después elevarlo al cubo? Bueno, lo primero que tendríamos que hacer, y esto nos va a ayudar a entender cómo aplicar la propiedad, sería hacer lo de adentro del paréntesis. 8 al cuadrado sería 8 por 8. Ok, y ahora tendríamos entonces que elevar al cubo 8 por 8. ¿Cómo sería? Bueno, como toda potenciación es escribir la base de esa potencia, que sería en este caso la base, todo el conjunto 8 por 8, escribirlo tres veces, ¿no? Sería 8 por 8 por 8 por 8 por 8 por 8. Es decir, acá tendríamos una primer pareja de 8 por 8 por otra vez sí misma y otra vez sí misma, y ahí tendríamos la pareja de 8 por 8 elevado al cubo. Ok, y entonces ¿cuántas veces nos quedó escrito 8 por 8? Nos quedó escrito una, dos, tres, cuatro, cinco, 6 veces. O sea que esto equivale a 8 a la sexta. Bien, recapitulemos un poco. A ver, ¿cómo sería eso? Teníamos dos veces el 8, otra vez dos veces el 8 y otra vez dos veces el 8, de forma tal de que tendríamos tres veces escrito dos veces 8. Ah, y entonces el 6 sale de eso, sale de hacer 2, 2, 2, tres veces el 2. O sea, 3 por 2 o 2 por 3. 6. El 6 sale entonces de hacer 2 por 3, porque es 3 veces 2. Bien, o sea que entonces esto viene por el lado de la multiplicación de los exponentes. A ver, veamos otro ejemplo más. 7 elevado al cubo elevado a la quinta. Acá estamos hablando de un ejemplo que ya es muy complicado de escribir en pantalla. Pero es a propósito. ¿Para qué? Para que podamos utilizar la propiedad. ¿Qué dijimos antes? Que entonces el exponente final surge de multiplicar los exponentes que tenemos.
Bueno, o sea que en este caso sería hacer 3 por 5. O sea que entonces el resultado de esa potencia de potencia es 7 a la 15. Y acá tenemos bien clara la propiedad que se aplica cuando tenemos una potencia de potencia, que los exponentes se multiplican. El exponente final, que resume todo en una única potencia, que es el 15, surge de multiplicar los exponentes que tengamos. Bien, esto se puede usar también para lo siguiente. Nosotros dijimos que 7 al cubo elevado a la quinta es igual a 7 elevado a la 3 por 5, ¿sí? O sea que, como la multiplicación es conmutativa, podemos poner que también es elevado a la 5 por 3, que es lo mismo. ¿Y esto qué nos indica? Que también podríamos alterar el orden de los exponentes. Y esta potencia de potencias podría quedar así y no cambia nada. Es decir, que 7 elevado a la 3 y luego elevado a la 5 equivale a hacer 7 elevado a la 5 y luego elevado a la 3. Interesante, ¿verdad? Bien, y acá tenemos un ejemplo para ver qué pasa cuando tenemos varios exponentes uno a continuación del otro. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, en este caso no hay nada distinto a lo anterior, simplemente que hay más etapas para hacer la potenciación. Más potencias una dentro de la otra. Esto sería 8 elevado al cuadrado, eso elevado al cubo y eso elevado a la cuarta. Pero la propiedad sigue siendo la misma, ¿sí? Porque podríamos, por ejemplo, hacerlo de a poco y resumir las primeras dos potencias en una sola y veríamos que se vuelve a aplicar la misma propiedad y así subsiguientemente. Entonces, esto equivale a multiplicar todos los exponentes de corrido. 8 elevado al cuadrado, elevado al cubo y elevado a la cuarta equivale a hacer 8 elevado al producto de 2 por 3 por 4. 2 por 3, 6 por 4, 24. O sea que esto equivale a hacer 8 a la 24. Y ahora vamos con la radicación. La radicación es una de las operaciones inversas de la potenciación. La otra es la logaritmación, pero no viene al caso en este video. Antes de empezar a ver casos particulares, veamos un ejemplo que nos ayuda a entender cómo se realiza la operación radicación, que es el siguiente. Raíz cúbica de 8 igual a 2. ¿Sí? El 8 que está en el interior de la raíz se llama radicando y el 3 que está arriba a la izquierda de la raíz, se denomina índice. Esas son las ubicaciones, radicando e índice. ¿Y cómo resuelvo esta operación? ¿Hago 8 dividido 3? No, no es eso. Esto es un error muy común. Ojo, radicación, calcular una raíz no es dividir al radicando 8 en este caso por el índice 3. Es otra cosa. ¿Sí? Es un error muy común, sobre todo cuando la cuenta da un resultado redondo, ¿no? Por ejemplo, raíz cúbica de 27. Si adentro hubiera un 27, muchos alumnos se ven tentados de hacer 27 dividido 3 y me dicen que el resultado es 9. No, 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 ojo, no es eso. Volvemos al ejemplo que usamos cuando dijimos potenciación, ¿sí? Si yo quisiera hacer esa operación que estoy diciendo, directamente escribo eso, ¿no? Si yo quisiera hacer 8 dividido 3, escribo 8 dividido 3, no escribo raíz cúbica de 8. Si lo escribo distinto es porque es otra cosa. Bien, ¿cómo lo calculamos? Bueno, lo calculamos recurriendo al concepto de operación inversa. Vamos a decir que la raíz cúbica de 8 es 2. ¿Por qué? Porque 2 elevado al cubo es 8. ¿Sí? Es decir, el resultado de calcular raíz cúbica de 8 es aquel número, en este caso el 2, que elevado al cubo da 8. Este ejemplo sugiero practicarlo varias veces porque nos ayuda a poner cada número donde va. Hay muchos números involucrados, ¿sí? Sobre todo cuando utilizo la cuenta inversa,
es decir, la potencia 2 al cubo 8, y a veces al principio cuesta ubicar los números donde tienen que ir. Yo uso mucho este ejemplo, exactamente raíz cúbica de 8 igual a 2. ¿Por qué? Porque es una cuenta sencilla, pero a su vez es una cuenta donde todos los números son distintos, radicando, índice y resultado. Y verlo en pareja, ver la raíz con su potencia asociada como operación inversa, nos ayuda a ubicar todos los números en su lugar, ¿sí? Pero resumiendo, vamos a decir que el resultado de la raíz es aquel número que elevado a como exponente teniendo el índice nos da como resultado el radicando, ¿sí? Es decir, el resultado es 2 porque elevado al índice 3 nos da como resultado el radicando 8. Bien, raíz cuadrada de 16. En algunos casos no es lo mejor, a mí me sucede, decimos simplemente raíz de 16. No sería el modo más correcto de decir esto, sino que diríamos raíz cuadrada de 16, en realidad sería. Pero lo importante acá también, aparte de lo lingüístico, de lo verbal, es que en este caso, cuando la raíz es cuadrada, el índice que lleva acá escrito en forma imaginaria, en forma tácita, es un 2. Podríamos decir que acá hay un 2, pero por regla de la escritura de la matemática ese 2 no se escribe, ¿sí? Existen algunos pequeños casos como este en matemática donde el caso más común, ¿sí? Utilizado es aquel en el cual hay algo donde no se escribe, ¿sí? En el caso de la radicación, cuando una raíz no tiene escrito el índice es porque es raíz cuadrada. Así como, por ejemplo, cuando los números que no tienen escrito un signo es porque son positivos, porque el caso más común, más intuitivo es que un signo, que un número sea positivo y en esos casos el signo no está escrito. Todos estos números que estamos viendo acá, para los que saben de signos, todos los números que están escritos acá tienen signo positivo, pero no están escritos porque por convención de la matemática, cuando un número tiene un signo positivo, no se escribe. ¿Sí? Otro ejemplo de escritura tácita, podríamos decir. Bien, volvamos al ejemplo. La raíz cuadrada de 16 es 4. ¿Por qué? Bueno, por lo mismo que dijimos antes, porque 4 elevado al cuadrado, ¿sí? Teniendo en cuenta que hay un índice 2 que no está escrito, 4 al cuadrado es 16. Es decir, que el resultado de la raíz cuadrada de 16 es aquel número que si lo elevo al cuadrado me da como resultado 16. Ese número en particular es el 4, ¿sí? Cuando uno quiere resolver un ejemplo por sus propios medios, no un ejemplo que eh, está escrito acá en pantalla ya con su resultado colocado, lo que hacemos en realidad es un tanteo. Y es lo que vamos a hacer a continuación, aplicar un ejemplo donde el resultado no lo vamos a escribir. Bien, vamos a usar eso para este ejemplo, raíz cúbica de 27. Al resultado por ahora le vamos a colocar una X para indicar que ese resultado todavía no lo conocemos, pero para, sin embargo, simbolizar cuál es la ubicación que ocupa. Sabemos que cuando hablemos de X, vamos a estar hablando del resultado de esta raíz que queremos calcular. Bien, si existe este número, ¿sí? Es aquel número que cumple que si lo elevo al cubo me da 27. Es decir, el resultado de la raíz cúbica de 27 será aquel número que elevado al exponente 3, es decir, el lugar ocupado por el índice 3, me da como resultado el radicando 27. Bien, y vamos entonces a tantear. Tanteo, denominamos tanteo al método en el cual voy haciendo prueba y error, probando distintos números hasta quedarme con el número adecuado. Bien, hagamos un primer tanteo utilizando el número 1, 1 al cubo. 1 al cubo da 1. No, no nos sirve, no nos sirve. Probemos con otro número.
¿Cuál sería el número lógico? Seguir adelante en orden, probar un 2. 2 al cubo, 8. No, tampoco nos sirve. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos obtener como resultado un 27, ¿sí? Esta es la dinámica del tanteo, prueba y error. ¿Me sigue sin dar un resultado correcto? Sigamos probando. Bueno, ahora vamos a probar con el 3. 3 al cubo y ahora sí tenemos el resultado correcto, 27. Nos topamos con aquel número que cumple, que cuando lo elevo al cubo me da 27. O sea que el resultado, ¿cuál es? El 3 que acabamos de encontrar. El 3 que acabamos de encontrar como base de la potencia. ¿Sí? Raíz cúbica de 27, entonces finalmente es el 3. ¿Por qué? Porque acabamos de, mediante un tanteo, descubrir, definir que el 3 es el número que cuando lo elevo al cubo me da 27. 3 por 3, 9, por 3, 27. Sigamos a continuación con algunos ejemplos con casos particulares jugando, como hicimos con la potencia, con los unos y los ceros. Bien, primer ejemplo. ¿Qué pasa cuando el radicando es un 1? Cuando el radicando es un 1, el resultado es 1. ¿Por qué? Bueno, porque en este caso este, tenemos un 2 como índice. Recordemos que aunque no esté escrito es un 2, estamos hablando de la raíz cuadrada de 1, ¿sí? ¿Cuál va a ser el número que elevado al cuadrado da 1? Bueno, tiene que ser el propio 1. Lo vimos, ese caso lo vimos en las propiedades de la potenciación. ¿Sirve esto solo para el caso de la raíz cuadrada de 1? No, sirve para cualquier índice que se le coloque a esa raíz. En este caso, podríamos decir la raíz decimoséptima de 1. ¿Sí? Es un poco más largo de decir, pero esa sería la forma correcta. La raíz decimoséptima de 1. ¿Cuánto da? También da 1. ¿Por qué? Porque 1 es aquel número que si lo elevo a la decimoséptima potencia, me da el propio 1 que está en el radicando. ¿Bien? Es decir, la raíz de cualquier índice de 1 da 1. Y si pongo un 0, bueno, si pongo un 0, va a pasar en este caso algo parecido. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de 0, ¿cuánto da? 0. ¿Por qué? Porque si al 0 lo elevo al cuadrado, me da el propio 0. Y si en vez de haber una raíz cuadrada hay otra raíz, bueno, acá sería la raíz 25ª de 0. También me da 0. ¿Por qué? Y porque 0 elevado a la 25 da 0. ¿Sí? Es decir, que en estos casos la raíz de cualquier índice de 1 da 1 y la raíz de cualquier índice de 0 da 0. ¿Verdad que estos ejemplos son bastante aplicables y bastante amigables? Son bastante intuitivos en este caso y en este caso no suele ser común, pero puede aplicarse tanto para el 1 como para el 0. Y definamos por último una similitud con las propiedades de la potenciación. Para uno de los casos, para los demás sería mucho más complicado de definir, pero usemos una similitud con una de las propiedades de la potenciación, cuando teníamos el caso de potencia de potencia. ¿Qué pasa cuando tenemos raíz de raíz? Por ejemplo, este caso, raíz cúbica de la raíz cuarta de 4096, ¿sí? Estableciendo una similitud, una analogía con el caso de la potencia de potencia, donde los exponentes se multiplicaban, acá podemos usarlo de forma muy similar, diciendo que los índices se multiplican. 3 por 4. ¿Cuánto da 3 por 4? 12. Es decir que la raíz cúbica de la raíz cuarta de 4096 equivale a calcular la raíz decimosegunda de 4096, que en este caso particular da 2. Dijimos en varias oportunidades que acá el resultado no es lo más importante, sino cómo ir resumiendo expresiones en una sola. Vemos otro ejemplo, la raíz cúbica de la raíz, ¿cuál? ¿Cómo se llamaba esta raíz? La raíz cuadrada. La raíz cúbica de la raíz cuadrada de 64. Bueno,
¿Qué tenemos imaginariamente como índice en la segunda raíz, la de adentro? Un 2. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Va a ser 3 por 2. La raíz sexta de 64, que finalmente nos da como resultado 2. Y llegamos entonces al final de este video. Nos vemos en el siguiente.